Hola, bienvenida, bienvenido a otra clase más de biología. El día de hoy vamos a estudiar cómo se transfiere la materia y la energía en el ecosistema. Ya en las clases anteriores estuvimos hablando sobre las cadenas y tramas tróficas que nos permitían conocer o saber qué organismo se alimentaba de qué organismo. Y a su vez, pues bien, hay una transferencia, obviamente, de nutrientes de un organismo a otro. Y el día de hoy vamos a estudiar cómo ocurre eso. Seguramente, mira, te planteo una pregunta inicial. No sé si alguna vez te has preguntado por qué. ¿Por qué, por ejemplo, organismos grandes, grandes depredadores como los leones, los tigres, el puma, en el caso acá en Chile, el puma, si son grandes depredadores y están en la cima de la cadena trófica, es decir, ningún otro organismo se alimenta de ellos, no tienen depredadores? ¿Por qué no son los más abundantes en el ecosistema? Seguramente en alguna película has visto o algún documental sobre la sabana africana y ves que en realidad los leones, y bueno, cuando digo leones me refiero a machos y hembras, a la especie en sí misma, no son los más abundantes. No son los más abundantes. De hecho, son los herbívoros los que generan grandes manadas de organismos. Y los leones no, son camadas bastante pequeñas, 5, 8, 10 individuos versus los otros que son cientos. ¿Y por qué ocurre esto si los leones no tienen depredadores? ¿Qué los frena a tener grandes cantidades de organismos? Pues bien, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y para eso necesito que tengas a mano tu texto de estudio de biología de primero medio. De hecho, yo lo tengo acá. Voy a minimizarme. Ahí sí, lo voy a colocar por acá. Y quiero que te vayas a la página 143 de tu libro de estudio. 143. El título es Cadenas y redes alimentarias. Esto ya lo hemos visto. Pues bien, vamos a partir recordando que hay dos tipos de organismos, los autótrofos y los heterótrofos. Pues bien, heterótrofos son todos los organismos que comen, ¿sí? Si algún organismo come, es heterótrofo. Por el hecho de alimentarse, pues bien, pasa a una categoría que se llama heterótrofo, que son solo organismos que son capaces de transformar materia orgánica. Pero los autótrofos no comen, porque estos organismos autótrofos son capaces de crear materia orgánica. Ya acá de hecho está mal porque dice de transformar materia orgánica y transformar. En realidad ellos crean materia orgánica, no es que la transformen, ellos crean la materia orgánica. Ya crean materia orgánica a partir de elementos que son inorgánicos, que no provienen de otro ser vivo. Los heterótrofos transforman, ellos crean la materia orgánica, es decir, ellos crean los alimentos. Y mira, si nos vamos acá a esta cadena alimentaria que está en la página 143, si te fijas aquí tenemos un organismo autótrofo, que es una planta, y esta planta es la que está creando la materia para el resto de los seres vivos. ¿Por qué? Porque este herbívoro, que es un consumidor primario, este herbívoro va a consumir a esta planta. Este depredador va a consumir a este herbívoro. Y este descomponedor, pues bien, se puede alimentar de cualquiera de ellos, pero va a consumir también a uno de ellos. En este esquema estaría consumiendo a este depredador. Pero esta planta, ¿a quién consume? ¿De quién se alimenta esta planta? Ella no se alimenta de nadie, no consume a nadie. Ella lo que hace, esta planta lo que hace es absorber la energía del sol y transformar esa energía en materia. ¿En qué tipo de materia? Pues bien, nosotros la vemos en forma de hojas, en forma de fruto, en forma de semilla, perdón, en forma de madera, madera leñosa, corteza ya, en forma de flores, ¿sí? Todas esas formas, todas esas estructuras vegetales se van creando gracias a la energía proveniente del sol, energía electromagnética proveniente del sol. Y esa energía es la que se utiliza para crear las diferentes partes de esta planta. Entonces, todos estos organismos, este depredador y este descomponedor, se alimentan, son heterótrofos. En cambio, esta planta es
autótrofa. Y por lo tanto nosotros tenemos acá un flujo unidireccional de materia y energía. ¿Qué quiere decir que sea unidireccional? Que va en una sola dirección. ¿Qué quiere decir que sea de materia y energía? Pues bien, quiere decir que las partes de esta planta pasan de este organismo a este organismo. La materia de esta planta pasa de este organismo a este organismo. Cuando este herbívoro se coma las hojas van a pasar de estar en la planta a estar en su sistema digestivo. Y allí se van a degradar, se van a descomponer, se van a digerir y las partes van a pasar al interior de este herbívoro. La energía contenida en esas hojas, energía química, que tú ya debes saber de las clases de química, que la energía está en los enlaces químicos. Pues bien, la energía de esos enlaces también va a pasar a este organismo. Es decir, está pasando la energía y la materia de la planta a este organismo. Y de igual forma, la energía y la materia que contiene este herbívoro, cuando este carnívoro se coma a este herbívoro, pues bien, la materia y la energía va a pasar también de él a él, ¿sí? Y así va pasando. Pero obviamente cuando este carnívoro, este puma, se alimenta de este herbívoro, al herbívoro no le llega nada más que los mordidos, las mordidas y los arañazos del puma. A pesar de eso, además de eso, perdón, no recibe absolutamente nada de él. Es decir, todo pasa de este organismo al siguiente organismo. Y así va sucediendo en cada nivel trófico. Mira, te muestro. Entonces, mira, fíjate acá. Tengo que el productor va a obtener su energía, pues bien, ¿de dónde? Obtiene su energía del sol. El sol es la gran fuente de energía para todo el ecosistema, por ende dependemos de él y por eso muchas culturas de la antigüedad veneraban al sol como una especie de dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de allí viene toda la energía que mantiene estable el ecosistema. Pues bien, la energía del sol la captan los productores, que son los únicos organismos capaces de captar esta energía. Cuando un productor absorbe esa energía la almacena en sus tejidos. Las hojas de los árboles, la madera, la fruta, las flores, todas las partes de una planta tienen energía. Por eso cuando, por ejemplo, encendemos una fogata, la fogata libera luz y calor, que es una manifestación de energía. ¿De dónde sale esa energía? De los enlaces que tiene las estructuras del vegetal. ¿De dónde salió la energía que tiene ese vegetal? Pues bien, salió del sol. ¿Sí? Salió del sol. Y cuando el consumidor se alimenta de este productor, pues bien, la energía pasa de la planta al herbívoro. Del herbívoro a la planta no pasa absolutamente nada. Pero de la planta al herbívoro sí, la materia y la energía. Y cuando un carnívoro se alimenta de un herbívoro, la materia y la energía pasan nuevamente, ahora del herbívoro, hacia el carnívoro, hacia el consumidor secundario. Y si hubiese otro consumidor allá, pues bien, es lo mismo. ¿Ya? Ahora, esta transferencia de materia y energía no es eficiente. No es eficiente, es altamente ineficiente. ¿Por qué? Porque de toda la energía que entra al productor, imaginemos que entró al productor, entraron, no sé, una cantidad de 1000. La energía se mide en calorías. Por eso tú cuando consumes un alimento te vas a la información nutricional y ahí dice este alimento tiene, no sé, 300 calorías. Pues bien, se mide normalmente en kilocalorías. Imaginemos que ese productor fue capaz de absorber 1000 kilocalorías. Absorbió 1000 kilocalorías. Pues bien, con esas 1000 kilocalorías, el productor tuvo que mantenerse con vida, es decir, gastar esas calorías para sus funciones personales. Además, tuvo que formar también sus partes, estructuras, ¿sí?
y además, aunque no lo creas, perdió energía en forma de calor. ¿Sí? Las plantas normalmente pierden energía en forma de calor muy poca, pero la pierden igual. Pues bien, de estas 1000 kilocalorías que el productor absorbió y que estaban dentro de él porque las absorbió, una parte la ocupó para vivir, otra parte la gastó en formar sus partes, flores, frutos, etc. Y otra parte se pierde en forma de calor. Pues bien, cuando el consumidor se alimenta de este productor y lo consume entero, imaginemos que se come hasta las raíces. Pues bien, de esas 1000 kilocalorías, el consumidor solamente va a recibir 100 kilocalorías. Es decir, que del productor al consumidor solamente pasó un 10% de todo lo que él absorbió. ¿Sí? ¿Por qué? El otro 90% se perdió o se gastó en mantenerse con vida, en formar sus partes y se pierde en forma de calor. ¿Qué sucede con el consumidor primario? Pues bien, que él se alimentó por completo de ese productor y solamente recibió 100 kilocalorías. ¿Por qué? Porque solamente es capaz de recibir el 10%. Pues bien, él también tiene que cubrir sus funciones vitales, tiene que formar sus estructuras y también va a perder energía en forma de calor. Por lo tanto, cuando el carnívoro se alimente de ese herbívoro, él ya no va a absorber las 100 kilocalorías que este herbívoro tenía dentro suyo, sino que va a absorber, voy a tener que borrar ese 2, solamente 10 kilocalorías. ¿Por qué? Porque solo pasa el 10%. Y todo lo demás se fue para mantener al herbívoro con vida, para que hiciera sus estructuras y se pierde en forma de calor. Y por lo tanto, de las 100 kilocalorías que tenía disponible este herbívoro, este consumidor solamente va a recibir 10. Es decir, cuando pasamos de un nivel trófico a otro, se va perdiendo el 90% de la energía. Entonces, si tuviésemos otro consumidor acá, ¿cuántas calorías recibiría este consumidor que está acá? Solo el 10%, es decir, recibiría solo 1 kilocaloría. 1 kilocaloría. Imaginemos para ir terminando esta parte de la clase, imaginemos que cada organismo necesita 1000 kilocalorías para vivir. Él ya tiene las 1000 kilocalorías, por lo tanto, él vive. Él tiene solo 100 kilocalorías. Por lo tanto, si se come solamente a ese productor, no le alcanza para vivir. Por ende, ese herbívoro va a tener que consumir 10 productores. ¿Por qué? Porque cada productor le está dando 100 kilocalorías. Y con 10 consigue las 1000 que yo he dicho que se necesitan para mantenerlo con vida. Pero este carnívoro, ¿cuántos consumidores va a tener que depredar? Cada uno le da solo 10 kilocalorías. O sea que él tiene que comerse a 100 herbívoros. 100 herbívoros. ¿Por qué? Porque cada uno solo le está entregando 10 kilocalorías. Y el consumidor que está acá va a tener que consumir 1000. Y es por esa razón, como la energía cada vez va haciéndose más pequeña, se va escaseando, es que no existen grandes depredadores en números abundantes. ¿Sí? Vamos a seguir viendo esto en una segunda parte de esta clase.